Bueno, Laura, ahora que el año ya está bien empezado, igual toca pensar en viajes, ¿no crees? Pues no te lo vas a creer, pero tenemos un nuevo viaje planificado. Bueno, pues entonces habrá que pensar en rutas, ciudades a visitar y quizás excursiones desde esas ciudades. ¿Y si hablamos de las de Nagoya? Pues me parece muy bien. Bienvenidos a Japón a Fondo, El podcast sobre Japón de la mano de Japonismo. patrocinado por Lexus. Experience Amazing. Bueno, pues vamos a hacer un Experience Amazing desde Nagoya, ¿no? Desde Nagoya, bueno, nosotros teníamos previsto hacer varias excursiones desde Nagoya en este próximo viaje. Al final tuvimos que cambiar de planes, pero bueno, ahí está la idea y nos gustó la idea de usar Nagoya como base de operaciones para descubrir un poco. Bueno, es que hay muchas zonas El centro por de explorar. Japón. Exactamente, ¿no? Al final, Nagoya, lo decimos muchas veces, está ahí en el centro. Pasamos todos cuando vamos desde Tokio a Kioto o al revés. Cada vez, bueno, la gente va parando más en Nagoya, pero bueno, pues por esa situación un poquito, ¿no? Creo que es buena base de operaciones. A mí me gustaría pensar que el parque Ghibli no tiene nada que ver y que la gente va parando un poquito más en Nagoya todo por nosotros. No, la verdad es que no. Tiene mucho que ver el parque Ghibli, ni siquiera, iba a decir, ni siquiera el museo de trenes tiene que ver, Luis. Es básicamente Que el Laura, parque es Ghibli. parte es por nosotros, seguro. Pero a ver, creo que hicimos un episodio de Nagoya, si no Sí. recuerdo mal. Nagoya como ciudad está súper chula, tiene un montón de cosas que ver, un montón de cosas que hacer, un montón de cosas que comer también. Se come muy bien en Nagoya. Pero hoy pues queríamos centrarnos un poco en esa posibilidad de usarla como base de operaciones justamente para explorar un montón de sitios cercanos. Claro, porque hablamos de la cuarta ciudad más poblada de Japón, ¿no? Tokio, Yokohama y Osaka. Entonces es un gran núcleo y cuando se junta mucha gente siempre al final hay sitios interesantes y hay lugares que disfrutar y lo que tú dices, sobre todo la comida, que a mí me gusta mucho. Y hay algunos sitios de los que ya hemos hablado alguna vez en japonismo que están muy bien desde Nagoya, pero al mismo tiempo creo que es una zona bastante desconocida. Creo que hay lugares alrededor que tienen museos interesantes, tienen cascos históricos del periodo de interesantes, castillos reconstruidos interesantes, que generalmente se pasan de largo, pues porque no se utiliza Nagoya de base de operaciones y me parece que puede ser bastante interesante. Naturalmente cada persona es un mundo, organizar un itinerario al final depende mucho de los intereses personales de cada uno, pero también, bueno, de cuestiones de tiempo, ¿no? Evidentemente hay presupuesto, dinero, pero bueno, pues hoy os vamos a dar ideas justamente también para aquellos que quieran hacerse un itinerario un poco diferente o disfrutar de un itinerario un poco diferente, pero sin tener que estar cambiando de hotel cada día. Porque esto es algo también muy personal. Hay gente a la que no le importa estar con la maleta a cuestas, ¿no? Con la mochila a cuestas e ir cambiando de hotel cada noche para ir moviéndose en un itinerario por Japón. Hay otras Exacto. personas pues que a lo mejor dicen, yo es que todas las noches en un hotel diferente me parece que al final es muy cansado. Nosotros, para según qué viajes, lo vemos bastante cansado. Pero esto es algo súper personal, ¿eh? Aquí hablamos de nosotros. Entonces, bueno, si eres de los que, oye, te apetece hacer visitas diferentes, pero no quieres estar cambiando de hotel cada 2 por 3, pues Nagoya como base de operaciones pues puede ser una idea estupenda porque realmente es ideal para hacer excursiones. Exactamente. ¿Y cuál sería a lo mejor la primera que recomendaríamos, Laura? Bueno, pues yo me iría a una muy, muy, muy cercanita que es Inuyama. Oh, qué interesante. Inuyama está, de hecho, puedes tomar el tren relativamente local, si no recuerdo mal, desde Nagoya. Inuyama es la típica ciudad surgida alrededor de un castillo, ¿no? Lo que en inglés se llama el Castle Town, la ciudad castillo. Qué bien te ha quedado. Oh, Castle Town. No, pero es que es así. Es muy recoleta, se puede ver, bueno, evidentemente la ciudad es grande, pero la parte turística, por decirlo de alguna manera, pues es bastante recoleta. Básicamente podemos pasear por lo que sería el casco histórico, una calle principal llena de edificios del periodo Edo, que nos lleva a lo que sería la base del castillo. Y el es que castillo es tan alto, sí, ¿no? Qué bonito castillo. Es un castillo muy bonito, es uno de los 12 originales del periodo Edo. También ya hemos hablado de esto, ya sabéis, en esa Tenshu, esa torre principal
que es original del periodo Edo y está súper bonito en época de floración de los cerezos. Sí, Todo porque lo que tiene sería el muchísimos complejo. alrededor, pero claro, ya no es solo el castillo, hay como santuarios justo en la base de la subida de las escaleras hasta la zona de la torre principal, que lo hacen muy bonito, y luego las propias vistas desde el castillo, porque está justo pegado al río que pasa por Inuyama. Nagara, ¿no es? Diría que sí. Ujú. Y la verdad es que resulta muy, muy bonito. Y sobre todo es eso, es una excursión de día perfecta. Tampoco hace falta liarse mucho, pero la propia calle de acceso ya también, ¿no? Tiene todos esos edificios clásicos, tradicionales. No sé, yo creo que Inuyama es muy, muy interesante. Luego otra excursión interesante desde Nagoya podría ser Hikone. Hikone está a orillas del Que no lago Biwa. Hakone, ¿eh? Que no Hakone. Hikone, a orillas del lago Biwa, ¿no? Para que os situéis un poquito, es decir, ya como hacia noroeste, ¿no? de Nagoya. Y de nuevo también es una ciudad de estas surgidas alrededor de un castillo. El castillo de Hikone, que es otro de los 12 originales del periodo Edo. O sea, ya aquí podemos ver dos Es que de los fíjate qué originales. interesante. Te haces base en Nagoya y si te gustan los castillos japoneses, ¿no? O tienes, por ejemplo, esa libreta como la que tenemos nosotros y que enseñamos en uno de nuestros últimos viajes, pues puedes ir poniendo sellitos en los castillos. Exactamente. Ahí de nuevo también tenemos un casco histórico fantástico, evidentemente todo el parque del castillo, unos jardines tradicionales con el castillo al fondo que son preciosos, toda una zona llena de templos y santuarios, una zona residencial, pero en la que queda, ¿no? Todavía parte de esa Hikone del periodo Edo, con muchos templos, muchos santuarios. Claro, pero ¿qué hay en Hikone además? Bueno, ya sabéis que nos gusta comer, de hecho ahí está la reedición de nuestro primer libro, Japonismo, un delicioso viaje gastronómico por Japón. Hoy has sido tú la de la cuña publicitaria, Hecha la cuña Laura. publicitaria. En Hikone podemos tomar la deliciosa carne de Omi. Toda esta región a orillas del lago Biwa es la antigua provincia de Omi. Entonces podéis ver muchos lugares este nombre, Omi, ¿no? De hecho, relativamente cerca está Omi Hachiman, ¿no? Con lo cual, pues de ahí viene este mismo Omi. Pues deliciosa carne de Omi, que es De uno de cualquier los... manera, además, porque hay restaurantes, ¿no?, que te la hacen en sukiyaki, en shabu shabu, es fantástica. ¿Y tú ibas a decir, perdona? No, que es uno de los grandes wagyus, ¿no?, de Japón, ya sabéis, Sí. esa ternera japonesa. Todos conocemos más la carne de Kobe, pero, ostras, a mí la carne de Omi me pareció espectacular. Nosotros la tomamos en shabu shabu, si no recuerdo mal. Diría que sí. Era un shabu shabu y nos pusieron también el menú sushi de carne de Omi, o sea, también dentro del menú había distintas elaboraciones, todas ellas de carne de Omi. Luego en otro viaje, que estábamos por la zona de Sekigahara, si no recuerdo mal, ya en la prefectura Ya estábamos de en Gifu, sí, exacto. también comimos carne de Omi, porque es toda esa zona, y ahí la comimos en Yakiniku, si no recuerdo mal. Pues ahora no sabría Y decirte, estaba fíjate. muy bueno, aunque evidentemente, claro, de nuevo, pues como sucede con todas estas carnes, va a depender mucho de la calidad, ¿no? Al final del marmoleado de la pieza, de la propia pieza. Claro, del pero lo corte. bueno de la carne de Omi, como pasa con la de Kobe, es que para poder tener el sello de carne de Omi no puede bajar de una cierta calidad y de un cierto marmoleado. Entonces, hay otros tipos de Wagyu que quizás dices, vale, es Wagyu, pero puede ser a lo mejor una calidad 3 o dices, pues no tiene tanto marmoleado. Si es un Kobe, un Matsusaka o un Omi, sabes que va a ser siempre muy buena o excelente, pero como mínimo va a ser muy buena. Con lo cual, Hikone es una excursión fantástica de nuevo desde Nagoya. Es verdad que también podemos llegar desde Kioto, diría, ¿no? Nosotros Sí, claro. creo que estuvimos una vez desde Kioto, pero desde Nagoya, estupendo. Y ya veis, llevamos 2 castillos originales del periodo Edo, así en nada, en 2 minutos. Nos los hemos hecho, ¿no? Otra opción, desde Nagoya, pues yo diría la ciudad de Gifu. Anda, pues esta es una curiosa excursión, ¿no? Porque muchas veces no se plantea desde Nagoya, pero de hecho cuando estás en la ciudad de Gifu, al fondo, cuando el día está despejado, se ve un poco el skyline de Nagoya. Exacto, de hecho desde Nagoya podemos explorar todo el sur de la prefectura de Gifu de una manera súper cómoda. Normalmente, pues eso, en excursión de día perfectamente, lo cual nos va a ayudar mucho si queremos hacer un itinerario por la zona centro, ¿no? y por la prefectura de Gifu, pero de nuevo no queremos estar cambiando de hotel todos los días. Varios lugares podemos verlos desde Nagoya y luego ya seguir Está bien. hacia adelante, ¿no? Y cambiar y a lo mejor ir hacia la parte norte
de la prefectura de Gifu, que es quizá la más conocida o la más turística. Sí, bueno, es donde está Takayama y Shirakawa-go, que claro, pues es muy, muy famoso. Pero a mí me gusta mucho el sur de la prefectura de Gifu, porque la propia ciudad de Gifu es poco visitada por los turistas, aunque hemos visto algunos japonistas que han ido, ¿no? Después de que nosotros lo vamos contando. Y bueno, hemos visto hasta algunos no japonistas que van contando sus viajes a la ciudad de Gifu como si lo acabaran de descubrir, que dices, hombre. Pero está muy bien. Tiene un casco histórico también pequeñito, pero muy bien conservado, ¿verdad? Peatonal, aunque también pasan coches, pero me refiero que la calzada está al mismo nivel que la acera. Hay un montón de lámparas tradicionales, de estas os hemos hablado en la web. Claro, hay uno de las grandes Chochin, de las grandes marcas de lámparas tradicionales. No me digas la palabra. Pues es justamente de Gifu, entonces las podéis ver en directo de una manera muy fácil. Podéis ver chochines. Gifu, exactamente, podéis hacer talleres también, podéis entrar en alguna tienda para haceros con vuestra propia lámpara tradicional, o sea, está súper chulo. Bueno, además en la ciudad de Gifu, cuando es temporada, claro, se puede disfrutar de la experiencia del ukai. Exactamente, la pesca con cormorán. Bueno, un espectáculo, ahora en la actualidad es un espectáculo, realmente ya no es necesario, ¿no?, realizar este tipo de pesca de esta manera, pero bueno, pues todas las noches en temporada, normalmente a partir de mediados de mayo hasta mediados de octubre, depende un poco del clima, pues se realiza ahí en el río que pasa por Gifu, en Nagara, el río Nagara de noche, pues esta pesca tradicional, ¿no?, con el fuego y los pajaritos ahí y demás. También hay un parque interesante a los pies del castillo, porque aunque el castillo de Gifu, de la ciudad de Gifu, es una reconstrucción, pero también podéis sellar el librito, está en alto. Tenéis que tomar un teleférico, es cortito, pero es que las vistas que se tienen desde la zona donde está el castillo, justo en un promontorio que mira, bueno, a toda la explanada, la planicie, ¿no?, donde se encuentra la ciudad de Gifu, el propio río Nagara que tú has mencionado, realmente resulta espectacular ver, sobre todo cuando estás acostumbrado a un Japón tan montañoso, ¿no?, porque ves montañas aquí y allá, pero ves cómo se aprovecha esos espacios planos que quedan, ¿no?, entre montañas. Sí, una vista maravillosa con el río, además. Se ve clarísimamente, ¿no?, esas planicies a partir del río y como tú dices, cómo se aprovecha, ¿no? Son unas vistas maravillosas, ya solo por eso merece la pena subir hasta la cima del castillo. Bueno, el castillo, la torre del castillo, pues tiene algunas exposiciones de estas típicas de los castillos japoneses, pero que se basan un poco mucho en bueno, claro, estamos en una zona relativamente cerca, está Sekigahara, justamente. Bueno, y el castillo de Gifu, además, fue importante en esa contienda entre Tokugawa y Ieyasu y el otro bando, ¿no? Porque creo que el hijo de uno de estos grandes daimios estaba en este castillo, además. Sí. Entonces ahí se da mucha información justamente de estas batallas que, bueno, el Japón de hoy en día es heredero de estos grandes momentos. Es el resultado, ¿no?, de esto. Entonces, bueno, me pareció bastante interesante dentro de que es pues el típico museo de un castillo japonés, ¿no? Sí, con sus katanas, con sus armaduras samurái y estas cosas. Pero había bastantes explicaciones. Ya que estamos en el sur de la prefectura de Gifu y decíamos que desde Nagoya podemos aprovechar para explorar, ¿no?, el sur de la prefectura de Gifu, pues otra opción es Tajimi, por ejemplo, que es una de las capitales de la cerámica y los mosaicos de Japón. Fijaros que desde Nagoya en tren está a unos 40 minutos. Está es decir, es que es una excursión de día fantástica. Es curioso porque a veces, como excursión de día desde Nagoya, también se habla de Tokoname, por ejemplo, que es otro lugar fantástico para cerámica. Lo que pasa es que se suele hablar... Tokoname está en la prefectura de Aichi, ¿no? Claro, por eso digo que a veces se habla más de Tokoname, porque a veces parece que si hablas de Nagoya, que está en Aichi, ¿no?, la capital de la prefectura, que tienes que hacer excursiones que estén en la misma prefectura, cuando dices, pero si es que casi tardas menos a Tajimi que a Tokoname. Tokoname no sé si son 50, 60 minutos, que también se puede hacer, y también os lo recomendamos, pero es que claro, dices, si es que Tajimi está todavía más cerca. Mucho más cerca. Aquí tenéis varios talleres de cerámica, un museo maravilloso de los mosaicos, en el que estuvimos hace unos años. Tenéis vídeos en YouTube y tenéis evidentemente artículo en la web. Podéis hacer varios talleres también de cerámica, podéis visitar
varios talleres, ver cómo trabajan esos artesanos. Si os interesa el mundo de la cerámica japonesa y los mosaicos, que es ahí un poquitito diferente, sin duda alguna Tajimi, ya solo por el museo de los mosaicos merece muchísimo la pena. Sí, señora. Pero bueno, siguiendo al sur de Gifu, que a nosotros nos gusta, pues aparte de mosaicos y cerámica, pues también podemos ver papel. Papel, y no cualquier papel, papel washi, que es el papel tradicional japonés, y encima un papel washi que ha sido declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Pero ¿cómo que inmaterial? Si el papel lo toca, pero si es material. Para la UNESCO es inmaterial. Estamos hablando de Mino. Mino, también al sur de la prefectura de Gifu, muy cerquita de Nagoya, justamente también en tren. Es una excursión, para mí, fantástica. Los que se quejan de que Japón está masificado, de que buscan el Japón más tradicional y el Japón más tradicional está masificado, etcétera, etcétera. Ay, de verdad, qué hartura sois esto, unos cansinos, 1 y 2, no tenéis ni idea. Porque, por ejemplo, Mino, de nuevo, es que llevamos unas cuantas, pero tiene un casco histórico absolutamente maravilloso. Con un montón de edificios del periodo Edo, que ya no solo los edificios son espectaculares, sino los sudatsu, que son los cortafuegos tradicionales que los podéis ver entre los edificios. Y cómo están decorados. Y cómo están decorados, exacto. Hay muchos que son casas museos que se pueden visitar. Otras son bodegas de sake, que evidentemente se puede visitar, degustar los sakes, comprarlos. Otros son tiendas que se han reconvertido, o sea, edificios antiguos que se han reconvertido en tiendas donde se vende este papel washi, pero un montón de cosas hechas con papel washi que te puedes volver loco comprando, y no miramos a ninguno de nuestros japonistas. Sí, estamos mirando alguno de ellos. Luego hay museos del propio papel washi, donde además se exponen algunas piezas hechas con papel washi en el festival que hay en la ciudad, por si no vais cuando es fecha de festival, que de todas maneras, si coincide, es una maravilla, porque todas esas calles, de noche además, se ponen cosas hechas con papel washi que se iluminan. Lámparas, Luis, lámparas cariño. hechas. Sí, pero son de muchos tipos, me refiero. Claro, que diseños. Son... Pensad que cada uno puede participar y puede hacer un diseño diferente. Claro, lámparas porque se le pone luz dentro, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, cuando es de noche, pues queda súper bonito. Pero claro, no me salía la palabra lámpara porque como son diseños muy diferentes y cada uno hace el suyo propio, ¿no? Aunque tengan la luz dentro, para mí no era propiamente una lámpara, sino un diseño iluminado. Es una lámpara, pero bueno, te entiendo lo que quieres decir. De hecho, en el museo, como tú decías, hay un montón de estas expuestas de otros años, porque como os decimos siempre participa la gente haciendo sus propios diseños y hay un pequeño concurso y demás, pero entonces si no vais en época de este festival, que si no recuerdo mal es en octubre, pues bueno, lo podéis ver en el museo y aprender mucho más del papel washi y del Hon Mino washi, ¿no? Que es el papel washi de Mino, que es el que es declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Es una excursión súper chula y de nuevo, si os gusta la artesanía, bien, pero es que aunque digáis, bueno, es que a mí me da igual, yo no quiero hacer un taller, por ejemplo, de washi, porque podréis hacer talleres para aprender a elaborar vuestro propio papel washi, que no es complicado per se, lo que pasa es que para que os quede un papel bonito, pues ahí sí que es un poco más complicado, ¿no? Pero lo que es el hacer el papel washi, al final... hacerlo tú, como visitante, es relativamente fácil. Es complicado todo el proceso en sí, ¿no? Pero bueno, aunque no os llame mucho la atención la artesanía, ya solo el paseo por lo que sería el casco histórico, viendo todos estos edificios y demás, merece muchísimo la pena. Y encima se puede combinar con otra excursión que quizá lo que sería la ciudad en sí no es tan bonita, porque es una ciudad un poco más típica japonesa. Más residencial, sobre todo residencial del extrarradio. Porque no es una residencial como Nagoya, que a lo mejor hacia las afueras tiene casas bajas, pero dices, oye, hay edificios altos, hay miradores, hay de todo, ¿no? Estamos hablando de Seki, que es una ciudad, pues eso, donde los barrios pues son casas muchas veces individuales y, pues bueno, la gente utiliza mucho el coche para moverse por allí y dices, bueno, no parece que haya mucho que ver, pero tiene algo muy especial. Claro, Seki es una de las capitales de los cuchillos y de las katanas de Japón. Aquí podemos ver auténticos artesanos crear cuchillos y forjar realmente katanas, ¿no? Artesanos, podemos verlo además, en directo. Que llevan varias generaciones haciendo lo mismo, porque claro, llevan varias generaciones de cuando hacían esto
para los samuráis en el periodo Edo. Exactamente, de hecho iba a decir se forjaron, es como, mira, está muy bien encontrado, se forjaron ahí su nombre, ¿no? Su reputación. Su reputación, y la reputación Seki sigue siendo uno de los lugares más importantes. Ahora a veces es triste, entre comillas, porque no lo es, ¿no? Porque dices, estos grandes artesanos de las katanas, de cuando los samuráis y tal, y ahora te hacen corta uñas. Bueno, pero tienen muchísima fama, que claro. leí hace poco un artículo en un periódico hablando de algo que la gente a veces normalmente no se da cuenta, y era precisamente de los corta uñas en Seki y la calidad que hay en ese acero, y cómo son perfectos. El que tenemos nosotros, que lo compramos allí en Seki, es maravilloso. De hecho, es aplicar todo el conocimiento. Eso es. A la hora de forjar una katana, lo aplicas a objetos cotidianos del día a día actual, ¿no? De la actualidad. Y unas tijeras, de hecho, en las tiendas en Seki podéis encontrar pues tijeras de oficina, por decirlo de alguna manera, pero también mucho de jardinería, ¿no? No sé los nombres de todas las cosas estas de tijeras de jardinería y demás. Podemos encontrar, evidentemente, un montón de cuchillos de todos todo los tipo. tipos. Todos los cuchillos que queráis llevaros para vuestro país de vuelta, que además muchas veces nos preguntáis, ¿puedo traer un cuchillo de vuelta? Bueno, pues si lo metéis en la maleta facturada. Maleta facturada, en pues principio sí, claro. no hay problema. Entonces, bueno, Seki, claro, dices, como excursión de todo un día, pues a lo mejor es poco sexy. Lo que es la ciudad en sí es poco sexy. Pero vais, haces el tallercito. Ves el museo, te apuntas a algún taller para ver cómo se forja una katana, o haces tú un taller para crear tu propio cuchillo, que es algo que nosotros hicimos hace años. Y esto o lo combinas con la propia Nagoya, ¿no? Y dices, voy un ratito a Seki, hago esto que me interesa y luego me vuelvo. Nagoya. O lo combinas con Minot, por ejemplo, no sé, se puede porque está en la misma línea de tren, entonces es fácilmente combinable. A lo mejor todo el día en Seki no, pero sí que merece la pena, especialmente si os llama la atención todo el tema de cuchillería, ¿no? Las katanas. Efectivamente, yo creo que es muy, muy interesante. Pero bueno, todavía seguimos en Gifu, Laura, sí. Porque hay otro sitio en Gifu que también está cerquita de Nagoya, es ideal para hacer excursión de día, también por lo mismo, porque es un lugar que es muy bonito, es una naturaleza espectacular, una vista diferente, pero que dices, para un día entero quizás no, entonces puedes ir mediodía y luego te vuelves a Nagoya, por ejemplo. Sí. Hablamos del Machu Picchu de Gifu. Exacto, amigos peruanos, no nos matéis, son los japoneses los que llaman a esta vista el Machu Picchu de Gifu. Sí, porque alguna vez que lo hemos puesto en Instagram, hemos tenido alguna queja de alguien que decía, Machu Picchu, y dices, que no me he inventado yo el nombre. Picchu de verdad, no me he inventado yo el nombre, lo llaman ellos así. Entonces, claro, pues si queréis saber cómo llegar y dónde ir, pues es que tenéis que buscarlo por el nombre que le dan los japoneses. Básicamente son unos campos de té verde, que están entre montañas, ¿no? Un pequeño, no sé, como valle, por decirlo de alguna manera, todo rodeado de montañas, y pues ahí se elabora uno de los grandes té verdes también de la región. Lo bueno es que sabemos aquí de fuentes importantes que va a haber un autobús directo desde la ciudad de Gifu, con lo cual, por ejemplo, podemos ir de Nagoya a la ciudad de Gifu. Vemos un poquito del casco histórico, esas vistas desde el castillo que hemos dicho. Y luego podemos tomar este autobús directo al Machu Picchu de Gifu, porque ahora se puede hacer, tenéis explicado cómo hacerlo en Japonismo, ¿sabéis? Japonismo.com. Si buscas Machu Picchu, japonismo... Esa web la he visto, está muy bien, ¿eh? Está muy bien, la verdad. La gente esta se lo ocurra bastante. Sí, sabe un poquito. Pues ahí podéis ver cómo llegar, ¿no? Se llega en tren, luego podemos alquilar unas bicis, pueden ser estas eléctricas para que no nos cansemos, pero si lo queremos más fácil todavía, al final la prefectura de Gifu se han dado cuenta de que les falta un gracias poco... a Japonismo va gente. Bueno, y que les falta un poco organizar el transporte un poco mejor, ¿no? Hacer que sea más fácil para todo el mundo, porque hay gente que Sobre le dices, tienes que alquilar una bici eléctrica, y hay gente que te va a decir, pues ya me han visto, ¿no? Yo ahí no voy porque no voy a alquilar una bici. Pero por eso lo hemos incluido, porque sabemos que supongo que ahora a partir de abril del año fiscal nuevo... Eso al menos estuvimos hablando con responsables de turismo de la prefectura de Gifu en Fitur, justamente, y nos confirmaron este autobusillo. Así que sepáis que sois vosotros los que nos estáis escuchando
los primeros en enteraros, al menos en español, no sé si se habrá dicho en otro idioma. Diría que no, de que va a haber este autobusillo. Y Laura, lo tenemos que añadir al artículo lo del vamos a Machu añadir, Picchu de Gifu. sí, porque además es que creo que va a ser muy bueno para facilitar y que mucha gente se anime a hacer esta excursión, sin duda alguna. De hecho, se lo dije, digo, me parece súper buena idea porque, bueno, al final... A ver, habrá que ver qué horarios tiene, pero es eso, si tiene buenos horarios el autobús, realmente es fabuloso porque dices, haces una excursión, tampoco es muy larga. No, porque pero, al final el Machu Picchu es lo que es. Vas, te eso. tomas un té, ves los campos. Nosotros recuerdo que nos tomamos un tecito en una casa de té, una yaya maravillosa que había ahí. Tomamos un té de esos campos, ¿no? Justamente, Claro, pero ya está. pero es eso, es una básicamente lo excursión es. que entre que subes un poquito las vistas, que luego te tomas el té y demás, tampoco estás tanto rato, pero si lo tienes que hacer a lo mejor con otros medios de transporte que pueden ser más complicados, pues mucha gente a lo mejor lo descarta. Mientras que Claro. ahora, si los horarios son buenos, yo creo Totalmente. que puede ser fantástico. Totalmente, porque a veces dices, oye, no me compensa, ¿no? Estoy perdiendo todo un día para ver Para unos ver campos una de té, que vale, pizquita. sí, está bien, pero bueno, pues a lo mejor no tanto. A ¿no? lo mejor no tanto, ¿no? O a lo mejor, por ejemplo, pues si en tu viaje ya has pasado por Kioto y has hecho Uji, ¿no? Dices, ya he visto té, ¿no? Entonces, bueno, es un poco esto. Pero mira, yo creo, Laura, que deberíamos salirnos de la prefectura de Sí, Gifu yo un poquito. tenía otra cosa en mente en Ay, la sí. prefectura de Gifu. ¿Qué tenías, pendiente? Bueno, una excursión que sí que creo que hace mucha gente, que es parte prefectura de Gifu y parte ya prefectura de Nagano, si no recuerdo mal. No sé si con estas pistas, la ruta Nakasendo. La ¿ves? ruta Nakasendo, claro. De hecho, desde Nagoya podemos llegar muy fácilmente a Nakatsugawa, que es el inicio de esa ruta que es muy popular entre Magome y Tsumago. Desde Nakatsugawa luego tomas un bus a Magome, puedes hacer andando al Magome Tsumago y desde Tsumago te puedes volver Exacto. a Nagoya en tren sin ningún tipo de problema. De hecho, Bueno, nosotros hicimos esta excursión completa desde Nagoya. La hicimos desde Nagoya, efectivamente. Y de hecho, incluso en el futuro se puede hacer todavía más fácil porque Nakatsugawa va a tener estación del tren bala de levitación magnética, el maglev, pero bueno, que se ha retrasado, así que de momento tenéis en la web también cómo se llega a Nakatsugawa desde Nagoya con medios, digamos, más convencionales porque el maglev va con retraso. Medios actuales, Luis, más que convencionales. De hecho, Nakatsugawa como tal, creo que es una excursión también bonita. Y lo que mucha gente no sabe es que dices, yo voy a hacer la ruta Nakasendo. Claro, la ruta Nakasendo en realidad era una ruta que iba desde Edo hasta Kioto por el centro de Japón. Eso es. Entonces, Magome y Tsumago eran dos de las estaciones de postas. Pero mucha gente quizás no sabe que Nakatsugawa era la estación de postas anterior a Magome. Eso es. Entonces, claro, si como tenéis que pasar por Nakatsugawa para tomar el autobús que os lleva hasta Magome, es que igual os interesa explorar un poquito de Nakatsugawa, porque también hay un tramo en el que hay casas de estilo tradicional del periodo Edo, con tiendas de artesanía, con confiterías que hacen productos de castaña que son maravillosos. Los marrón glacé, los Mont Blanc y cualquier cosa que os ocurra con castañas. El Kurikinton. El Kurikinton es maravilloso. Muy típico justamente de las pastelerías de Nakatsugawa. Lo bueno es que esta ruta, este tramo de la ruta Nakasendo entre Magome y Tsumago pasando por Nakatsugawa, realmente lo podéis hacer en una excursión de día corta, por decirlo de alguna manera. Yo recuerdo que nosotros no nos levantamos exageradamente temprano. Diría que llegamos a Magome sobre las 9 y algo, las 10. Las 10, yo creo. Pues fíjate, vamos a decir las 10. Hicimos la visita a Magome, hicimos el tramo andando de Magome a Tsumago. Son 8 kilómetros. Exactamente, y luego... Que no es excesivo. No, pero bueno, al final... Es un ratito. Íbamos con Eric, que eran relativamente peque, y al final los últimos 2 kilómetros pues costaron porque él ya estaba, que decía que ya le había acabado gracias y qué estaba pasando porque no estábamos llegando a un tren o a un sitio que hubiera gente, ¿no? Pero lo hicimos todo, tanto es así que luego llegamos entre las 4 y las 5 de la tarde a Nagoya, ya estábamos en Nagoya, nos dio tiempo a ir al hotel, cambiarnos de ropa, dejar cosas y tal, y luego irnos, que todavía había luz de día, irnos a un parque a ver la floración de los cerezos por la noche, ¿no? Entonces ya llegamos justo, era todavía como luz de tarde y ya
estaba anocheciendo, ¿no? Me refiero que te da tiempo. Te Te da, te da da. tiempo a hacerlo tranquilamente y hasta visitar también Nakatsugawa, como tú decías, todo desde Nagoya. Si no os queréis quedar a dormir en Magome o en Tsumago, decís, es que demasiado lío con las maletas, tal y cual, pues es una opción fantástica. Pues mira, yo te iba a hablar de otra prefectura, pero como tú me has hecho aquí el requiebro y me has hablado de la ruta Nakasendo, que en parte sigue estando en Gifu, pues al final digo, pues me voy a volver a quedar en Gifu otra vez. A ver, ¿y dónde vamos? Pues tú sabes que nosotros hablamos de que para nosotros, esto es algo muy personal, una excursión de día más o menos establecemos un límite de unas 2 horas de trayecto de Sí. ida y otras 2 horas de vuelta. Más que nada porque al final, eso, entre que vas y vuelves, si estás mucho más, al final pasas más tiempo subido a un tren o a un autobús o a un lo que sea que visitando el sitio al que quieres visitar. Que evidentemente, si en los días nos dan para más y dices, pues es que yo quiero, aunque sea ver un ratito el sitio X, pues lo podéis hacer. Totalmente válido, claro Claro, que sí. nosotros es un poco un límite personal que nos ponemos, que a veces también nos lo hemos pasado. Sí, a veces han sido 2 horas y media. Dices, Sí, bueno, pero pues bueno. tira, ¿no? Pero a una distancia de unas 2 horas en tren desde Nagoya tenemos Guyo Hachiman. Y claro, Guyo Hachiman, ¿no? A veces se la apoda la pequeña Kioto de Gifu, aunque esto me hace mucha gracia porque es como la Venecia de no sé dónde, ¿no? Bueno, y hay pequeñas Kiotos y Por eso pequeñas digo, Edos en muchos porque sitios hay pequeñas diferentes, Kiotos en muchos sitios, igual que hay muchas Venecias en muchos países, ¿no? Pero es verdad que Guyo Hachiman, de nuevo, que Japón está masificado, que Japón ya no es lo que era, que el Japón tradicional ya se lo están cargando, que sí, que vale, que te vayas a Guyo Hachiman y a ver que si sigues con la misma cantinela, porque me tenéis fritísima. Fritísima. Una de las ciudades más bonitas. Es que es súper bonita. Canales de agua, ríos, puentes, arquitectura tradicional. Buah, esas calles, también con esos sudatsu, con esos También. cortafuegos, todo edificios del periodo Edo, por los que pasan además esos canalillos de agua, porque Guyo Hachiman es considerada la ciudad del agua, ¿no? De Japón. Y también tiene un castillo, que también tiene es un castillo. reconstrucción, pero también está en alto, que Sí. también con vistas al río y a toda la ciudad. Y es un sitio que tiene un encanto que hay que verlo para realmente creérselo que esto exista, porque es eso, es casi como lo que uno espera o lo que uno soñaría cuando habla de es que me gustaría un pueblo rural en las montañas que esté tranquilo y que sea bucólico y que también se coma bien y que tenga cosas que hacer. Es que para mí es fantástico. Además, si decís, es que nosotros vamos con niños, a lo mejor se nos van a aburrir, la pequeña Kioto muy bien, sí, pero uy. Pues oye, Guyo Hachiman también es muy conocida por sus talleres de réplicas de comida. Bueno, es uno de los principales puntos de producción de todas esas réplicas de comida que se hacen con ceras y demás, que encontráis muchas veces en el exterior de los restaurantes, ¿no? Esto que siempre se dice de, mira, aunque no hables japonés, tú ves el restaurante y en el escaparate tienen la réplica de todos los platos que sirven, ¿no? Y a veces solo tienes que decir, pues mira, esto me gusta porque tiene buena pinta. ¿Cómo ha cambiado? Estaba ahora pensando que estás diciendo esto. ¿Cómo ha cambiado nuestra comunicación también en todos estos años, desde que empezamos en Japonismo en 2006 hasta ahora? Porque cuando empezamos en Japonismo en 2006, esto que tú estás diciendo lo decíamos mucho. Le decíamos a la gente, bueno, tranquilo si no hablas japonés, porque pues están ahí, ¿no? Los escaparates de comida, simplemente puedes, al menos ya ves qué comida hay en ese restaurante y puedes decir, mira, pues yo quiero esto y ya está, ¿no? Ahora se ve, pero ya a Ahora veces no usamos tanto. Google Translate, Totalmente. no tenemos aplicaciones. No, y también porque muchos restaurantes la carta tienen fotos. O tienen ya muchas cartas en inglés. O tienen cartas en inglés. Totalmente. O tienen en algunos casos tablets que puedes ponerlos en inglés y ¿verdad? pedir Ha desde el cambiado tablet. un montón en ese aspecto. Ahora me he dado cuenta que tú lo decías y me ha sonado viejuner, ¿no? Es que claro, pero bueno. Viejo. Dejando esa parte, pues eso, tenemos ahí tiendas de estas réplicas de comida que funcionan también de taller. Podemos ver artesanos, porque son artesanos. Haciendo estas réplicas. Haciendo estas réplicas y también nos podemos apuntar a un taller. Nosotros lo hicimos. Nosotros hemos hecho tempura de gambas, hemos hecho la col. Fue muy divertido. Fue muy divertido. Y claro, luego en la tienda te vuelves loco. Yo tengo un llavero, por ejemplo, de un nigiri de toro, de ventresca de atún, que dices, menos mal que llevo las llaves ahí y eso me dice mentalmente a la cabeza
Luis, son llaves, es un llavero, no se come, porque si lo vieras y las llaves, igual es que le hincaba el diente. También tenemos la jarrita de cerveza con la edamame, en fin, es una pasada, es un lugar fantástico. Entonces, combinas esa parte un poco de que os gusta, que lo sabemos, de gastar y de... Bueno, y es que además son regalos fabulosos, Claro. porque muchas veces yo hablo de regalos, ¿no? Y a veces me meto con los que compran imanes de nevera, ¿no? Como nuestros amigos Tom y Karen, ¿no? Que es... Pero, oye, pues bien chulo que tienen sí, toda esa puerta. Pero me meto con ellos de broma, porque lo que quiero decir, ¿no? Pues dices, es que estás en Japón, es un país que tiene una tradición cultural pues diferente de la nuestra, entonces merece la pena a veces comprar recuerdos para ti, pero también cuando la gente te dice, ay, tráeme algo de Japón, sin quedarte sin dinero, ¿no? Sin hacer saltar la banca, que es lo bueno. Pero es que dices, bueno, aparte de los recuerdos tradicionales de los que hemos hablado muchas veces, ¿no? Estos amuletos que se compran en templos y santuarios, en un sitio como Guyo Hachiman, estas tiendas de réplicas de comida que tienen eso, llaveritos y un montón de tonterías varias, es que te puedes volver loco por muy poquito dinero. Más excursiones, si nos mantenemos todavía en la prefectura de Gifu, ya que tú has metido ahí Guyo Hachiman. A ver, Guyo Hachiman la entiendo como excursión de día, aunque creo que también es un buen sitio donde alojarse y a lo mejor podríamos usarla en un itinerario para seguir explorando la prefectura de Gifu, pero si no se encaja, pues bueno, de excursión pues luego de día. A Nagoya. Otra opción también así de excursión de día, que está un poco al límite, es Gero Onsen. Un poco al límite, pero sí. bueno. A ver, está menos de 2 horas, está 2 horas de Nagoya, sí. Entonces realmente está ahí al límite de lo que nosotros consideramos excursión de día. Uno de los pueblos balnearios más famosos de Japón, además tiene opciones de baño sin estar alojado, con lo cual, perfecto como excursión de día. Exacto, porque dices, ¿de qué me sirve un pueblo onsen, ¿no? Si yo voy a hacerla en excursión de día y claro, pues no estoy alojado, no puedo entrar en esos baños termales. Pues en Gero Onsen hay la posibilidad de hacerlo. Y luego, a ver, si seguimos con cosas en prefectura de Gifu, desde Nagoya salen muchas excursiones, especialmente en autobús, para visitar Takayama y Shirakawa-go. Evidentemente, si vamos nosotros, por ejemplo, en tren, se tarda un poquito más, ¿no? Un poquito más de 2 horas a Takayama desde Nagoya, luego es evidente, son esos 40 minutos en autobús a Shirakawa-go. En un día, a lo mejor de manera independiente, individual, quizá puede ser un poco justo, ¿no? Un poco justo, pero sí que hay varias excursiones. Si vais un poco pillados de tiempo, pues ahí en la web tenemos algunas excursiones en autobús que salen justamente desde Nagoya. Bueno, que existan excursiones en autobús desde Nagoya es el ejemplo perfecto de que realmente hay gente que sí que lo hace usando Nagoya como base, pues porque se ha quedado sin tiempo, el itinerario no da para más y dices, es que quiero verlo, aunque sea unas horitas, aunque sea dar un paseíto un poco por Takayama, un paseíto un poquito por Shirakawa-go y me vuelvo a Nagoya. Pues es una opción, ¿por qué no? ¿Dejamos un poco Gifu? Sí, anda. A ver, que me gusta mucho Gifu, pero hay más cosas que ver desde tiene Nagoya. Cosas Gifu, la verdad. Pero yo creo que, mira, podemos cambiar de orientación y nos podemos ir hacia abajo, por decirlo de alguna manera. Hacia la prefectura de Mie, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Y qué hay ahí en la prefectura de Mie, Luis? Bueno, pues el santuario más sagrado del sintoísmo, el gran santuario de Ise. Exacto. La ciudad en sí también merece la pena ser explorada. Nosotros le debemos una visita, una nueva visita. Una nueva visita, a Ise, sí. Porque fuimos hace muchos años. Cuando éramos hasta jóvenes, incluso. Éramos jóvenes, sí. Tenemos toda una calle, de nuevo, una típica Monsenmachi, toda llena de edificios del periodo Edo, reconvertidos en restaurantes, en cafeterías, en tiendas, y luego lo que sería el santuario, que aunque visualmente el santuario no sea de los sitios más bonitos que hay, sí que tiene como elementos arquitectónicos muy puros, muy castizos, ¿no? Iba a decir, de castizo japonés. Ahí estamos, toma mezcla. Sí, muy tradicionales. Y bueno, que además por la importancia, ¿no?, espiritual que tiene, merece la pena. Además que es curioso, ¿no?, porque se reconstruye cada 20 años. Exactamente, de hecho está la parcelita ahí siempre al lado y lo van moviendo de una parcelita a la otra, de la otra a la una y así. Exacto. ¿no? Y bueno, si os gusta comer, pues habíamos hablado en Omi, que era una de las grandes carnes de Wagyu, junto con la de Kobe y la de Matsusaka. Y la de Matsusaka es, a ver, se puede encontrar por todo Japón, evidentemente, pero si hay un sitio, una prefectura de donde es originaria la carne de Matsusaka, es
precisamente en toda esta zona de Mie. A ver, Luis, ahora porque fuimos que no teníamos dinero y no comimos carne de Matsusaka. No puede de ser. hecho, no sé qué comimos, no me No acuerdo. recuerdo ni comer. Es que no recuerdo ni comer, sí que éramos pobres, Laura. Yo creo que sí. Lo que sí recuerdo es que combinamos la visita al gran santuario de Ise con las rocas casadas Meoto-iwa, que están en la zona de Futami, muy cerquita. De hecho, creo que en la actualidad ya es todo, forma parte todo de lo que sería la ciudad de Ise. Sí, o sea, Futami, que era un ayuntamiento aparte cuando nosotros lo visitamos, ahora es una división más de Ise, ¿no? Es como un poco Hakata, que antes era una ciudad aparte y ahora es parte de Fukuoka. Estas rocas casadas maravillosas están ahí situadas en la bahía de Ise. Tenemos una roca más grande que simboliza al hombre, como no, una roca más pequeñita. Bueno, es que el hombre suele ser más alto que la mujer. Bueno, no tiene por qué y no pasa nada si es al revés. He pero dicho, en fin. suele ser. Sí, pero bueno. En fin, es un lugar súper bonito, eso sí, muy romántico. Míranos tú a mí, tú y yo. ¿Qué pasa? Porque tú eres pequeñita y yo soy grande. Tú seguías todavía con el tamaño de las rocas. Vale. Entonces, bueno, pues puede ser una excursión fantástica desde Nagoya, gran santuario de Ise, un poco paseo por la ciudad de Ise y ver estas rocas casadas Meoto-iwa en la zona de Y si Futami. sois románticos, además, vais con vuestra pareja, os podéis comprar el juego de Omamoris. Unos Omamoris que son dobles, se venden en pareja. Y uno, en nuestro caso, uno era como un azul violeta y otro al menos era un naranjita, que al menos no tiraba al azul y al rosa. Exacto, gracias. pero uno tiene la imagen de la roca grande y parte de la cuerda que une a la roca grande con la roca pequeña y la parte de la otra cuerda que está en el otro Omamori. Entonces, cuando los pones los dos juntitos, pues hacen la imagen completa de las rocas casadas. Entonces es muy romántico. Muy romántico. Y nosotros tenemos de esos. Antes hemos hablado de Hikone, ¿no? Hemos hablado, ¿verdad? Hemos hablado de Hikone, que decíamos hasta a orillas del lago Biwa. Pues justamente he mencionado Omi Hachiman cuando hablábamos de lo de la región de Omi, y creo que tendría sentido también meter Omi Hachiman como excursión de día desde Nagoya. Estoy aquí pensando en voz alta. Bueno, es que Omi Hachiman queda a una distancia que lo puedes hacer de excursión de día desde Kioto, pero es que la puedes hacer también desde Nagoya, porque es poco más de una hora. Una hora, ¿no? Desde Por eso, Nagoya. Es perfecto y además eso, pues es que es curioso, ¿no? La cantidad de historia que tiene Omi Hachiman, lo cerquita que está de dos ciudades grandes e importantes de Kioto Japón y Nagoya. Y el poquito turismo que tiene. A ver, se nota que de todas maneras algo se conoce porque occidentales no hay muchos, pero chinos y japoneses. Cuando nosotros fuimos estaba todo lleno de japoneses grupos guiados de japoneses. Casco histórico maravilloso, en este caso son un montón de residencias de antiguos comerciantes del periodo Edo, porque la ciudad de Omi Hachiman tuvo mucho éxito en el periodo, movió mucho dinero en el periodo Edo gracias un poco a sus comerciantes, a sus mercaderes, que a Luis no le gusta que diga esta palabra, siempre dice que suena muy antigua, pero bueno, es el periodo Edo, son mercaderes. Tenemos el antiguo foso del castillo recuperado como canal. Sí, es un canalillo en el que a veces hay algunos barcos que hacen pequeños tours pues, para arriba y para abajo, tampoco mucho más. Cosa, pero bueno, una naturaleza muy bonita. Podemos subir a lo que sería el parque del castillo en la cima del monte Hachiman. Exacto. Y desde ahí se tienen unas vistas maravillosas de toda esa planicie del lago Biwa. También, sí. Y de hecho, si os fijáis a lo lejos, se ve hasta la línea Tokaido. Es verdad. Y se ven pasar los trenes bala, que a pesar de lo lejos que está, claro, como son de 16 coches, ¿no? Pues ves y dices, ¡hola! Y ya que estamos en el lago Biwa, pues también pienso que a lo mejor podríamos también mencionar Otsu, que Otsu es una ciudad un poco al extremo ya suroeste del lago Biwa. Otsu es mucho más fácil desde Kioto que desde Nagoya. Sí. Pero hay algunos templos y algunos santuarios históricos, clásicos, que a lo mejor los podéis combinar. A lo mejor vas a Omi Hachiman y dices, vale, desde Omi Hachiman me voy a ver el Midera, por ejemplo, en Otsu, claro, o alguno de los otros santuarios, ¿no? Simplemente como para terminar de explorar esa zona. Y algunos de estos además forman parte de la Saigoku Kannon, la ruta esta de peregrinación por... Creo que son 33 templos dedicados a Kannon, ¿no? Que está por toda esta zona del centro de Japón,
Que tenéis un artículo en la web, además, en japonismo.com. Si sois así de frikis como nosotros, de ir a sitios a hacer peregrinaciones y que os hagan los sellitos, los goshuin de la peregrinación en concreto, no el normal, sino el específico de esa peregrinación, pues tenéis estos templos de Otsu. Pues mira, otra opción maravillosa. Luego, si tenemos JR Pass, estoy pensando que si tenemos JR Pass, podemos quedarnos en Nagoya y hasta hacer una excursión de día a Kioto. Pues sí. Que pensando en Otsu, de que es más fácil ver Otsu desde Kioto que desde... ¿no? Al final... Hombre, yo creo que dices, el que va a Nagoya también incluye Kioto, pero por si ya no es el primer viaje y dices, es que me interesa, por lo que sea, explorar el centro de Japón, que no lo he visto, pero Kioto tiene cosas chulas y quiero ir para allá... O quiero ir, yo qué sé... O a lo mejor a la parte más oriental de Kioto, claro, ¿no? Que evidentemente es un poco la que más, entre comillas, cercana a Nagoya. Pues a lo mejor, bueno, ahí dejo la idea, ¿no? Y ya que vamos se con el tarda JR poquito, Pass, de sí, hecho, que en tren bala muy poquito. Claro, por eso digo... Poco menos de una hora. Y ya que vamos con el JR Pass, tengo otra excursión de estas para usar el Shinkansen. A ver, ¿cuál? Pero ahora vamos para el otro lado. Ahora vamos en dirección a Tokio. Dirección Tokio. ¿Qué hay entre Nagoya y Tokio que merezca bajarse del Shinkansen, aunque vaya súper cómodo? Gyozas. Evidentemente. Comida. Tenemos ahí Tenía que ser comida. Hamamatsu, una de las grandes capitales de las gyozas de Japón. Excursión perfecta desde Nagoya. De esas excursiones del último día que estás cansado, que dices, me queda JR Pass, pero yo ya no tengo ánimos para nada porque estoy muy cansado. Ánimos igual no, pero hambre sí. Hambre siempre hay y hambre de gyozas más todavía. Más todavía. Pues, pero bueno, no lo he dicho, pero espero que todo el mundo que nos está escuchando esté con el lápiz y papel. Ostras, vas tarde, ¿eh? Ahora Voy tendrán tardísimo. Ahora tendrán que volver ahora tendrán a poner que darle el para episodio. atrás. Madre mía, si es que tendría que haberlo avisado al principio. Si es que no me lo decís y claro, se me va. Claro, se te va. No sé, pues puede ser, ¿no? Si tienes un JR Pass desde Nagoya, nos vamos a Hamamatsu. Y si no, pues bueno, en ruta, si hacéis ya ruta de Nagoya a Tokio, pues a lo mejor podría estar bien también detenerse en Hamamatsu, comer unas gyozas y volver a subir al tren para seguir con vuestro itinerario. Totalmente. Desde Nagoya, además, como decíamos, salen también muchas excursiones, ¿no? Muchos autobuses. Hemos hablado de Takayama y Shirakawa-go, que hay varias excursiones en autobús. También hay excursiones en autobús desde Nagoya a Kamikochi, por ejemplo. Ideal para aquellos que dicen, quiero ver, ¿no?, esa zona de los Alpes japoneses. Nosotros Kamikochi lo tenemos pendiente hace mucho. Me apetece verlo un poquito, no tengo tiempo, no puedo llegar porque al final queda algo lejos desde Nagoya en transporte público, pero por una excursión de estas en autobús, pues bueno, te puedes hacer una idea. Y hasta he visto excursiones en autobús desde Nagoya, Luis, a las cataratas de Nachi, ¿Qué me en dices? el Kumano-Kodo. Sí. Probablemente imposible hacerlo en transporte público. Quizás sí, ¿no? Es un poco retiradillo, Tardas pero muchísimo. bueno, quién sabe. Pero en autobús, a ver, vas a lo que vas. Pero al menos ver las cataratas, claro, te dejan ahí, ¿no? El autobús claro, deja es que ahí, andas no tienes un poquito. que estar tú cambiando y haciendo 20 tipos de transporte claro, diferentes. Porque Eso desde es Nagoya sí interesante. que puedes bajar, ¿no?, por la península de Ki, por lo que sería el lado oriental. Claro, pero pues se pasando tardan, por Ise, lo exactamente, que hemos dicho antes, y por luego Ise. continuando, pero claro, ya se tarda... No sé, 3 horas, se tarda a lo un mejor, ratito. o más, ¿no? Y luego cambiar al autobús para llegar a la zona de las cataratas, en fin. ¿Puede ser una opción? Puede ser una opción. Ahí lo dejo yo. Sí. Ahí lo dejo. Luego yo también quería mencionar, ¿no? Había mencionado Tokoname antes cuando mencionábamos Tajimi, que Tokoname es otro sitio conocido por la cerámica, pero en este caso también con paseos que tienes, ¿no? Todo cerámica en las paredes alrededor del paseo. Luego, por ejemplo, está Toyota, que Toyota, claro, es el lugar de origen de la marca Toyota, que ya hay museos de Toyota en lo que sería la propia Nagoya. En lo que sería la propia Nagoya, pero evidentemente en Toyota pues también los hay. Y si os gusta la historia, pues aparte, pues también tenéis, por ejemplo, Okazaki, otra ciudad-castillo, donde aparte de un castillo reconstruido, es el lugar donde nació Tokugawa Ieyasu, y además un sitio donde se produce un tipo de miso también famoso en Japón. Y un sitio muy popular en el pasado porque tenía unas escuelas de japonés muy populares. Muchos extranjeros iban a Okazaki a estudiar japonés. En mi época, no sé en la actualidad cómo está, pero en mi época todo el mundo iba a Okazaki a estudiar, no tanto a Tokio o a Kioto. La gente iba a Okazaki, curiosamente. Pues sí. Y bueno, pues hay más ciudades así alrededor de Nagoya que son bastante interesantes. A veces
Pues bueno, igual como Toyohashi, por ejemplo, que dices, pues es una ciudad un poco más grande, no tiene a lo mejor mucho que ver, pero si quieres ir a comer cosas típicas de la prefectura, pues te sirve luego como para juntarlo con alguna otra excursión, pues de esto que vamos diciendo, ¿no? Como lo que A ver, decíamos de Seki con Minot, hemos quizás. mencionado un poco las que tienen enjundia, ¿no? Que Claro, tienen un poquito para ver o justamente que se podían combinar entre ellas. Como tú decías, Seki Minot lo podríamos claro, combinar. Hemos dicho el Machu Picchu de Gifu lo podríamos combinar con la con la ciudad de propia Gifu, Gifu. pero que al menos te dé para, oye, pues estoy toda la mañana, como y un poquito de la tarde y cuando empiezan a cerrar las cosas ya he visto más o menos todo lo que tenía que ver, que tiene un poco ahí de peso, ¿no? Yo creo que hemos dado un montón de ideas, Luis, y creo que ya, que si no, no nos da tiempo para... Japonismo Mini. ¿Qué hablamos en este Japonismo Mini, Laura? Yo creo que es evidente. ¿Así? ¿De qué tenemos que hablar? Hombre, ¿de dónde acabamos de venir? Bueno, venimos de Fitur, La Feria Internacional de Turismo, Turismo, que se celebra en Madrid, siempre a comienzos de año. Y bueno, ya se tenían las cifras de turismo a Japón, que sorprendente, yo creo sorprendente, se han batido todos los récords. Hemos superado la cifra de 2019, es decir, ya no solo nos hemos recuperado de la pandemia, sino que hemos superado esa última cifra que teníamos y ha llegado a Japón casi 37 millones de turistas. Cuando en 2019 llegaron 31 millones. Exacto. Es que me refiero que ha sido un incremento considerable. Sabéis, y si no sabéis os lo decimos nosotros, que el gobierno japonés quiere... Para cuando escuchéis hablar de sobreturismo y demás, el propio gobierno japonés lleva ya unos años diciendo que su intención, su objetivo es que haya 60 millones de turistas en 2030. 2030, objetivo Que 2030, está aquí al lado, 60 2030. millones. Que yo, el año pasado, porque siempre miramos estas cifras, ¿no? De año en año, el año pasado, cuando evidentemente todavía no se había recuperado el turismo después de la pandemia, decía, bueno, no van a llegar, es imposible llegar a 60 millones en 2030. Con la tendencia de este año... Con el incremento que ha habido de yo lo veo 2019 totalmente a posible. 2024, ¿no? Que han sido posible. unos 6 millones más, ponle 2025, 26, 27, 28, 29 y el propio 30 y dices, pues sí que podemos llegar a los 60. Sí. Lo curioso también es que hay incremento también de récord en la cifra de turistas españoles a Japón. Hemos pasado de unos 131.000 españoles que visitaron Japón en 2019 a 178.000. Telita, ¿eh? Telita. Son unos cuantos. Dentro del pastel, del reparto, somos poquitos. Somos un 0,6, 0,7% de todo el turismo que llega a Japón. Exacto. Mexicanos, por ejemplo, han sido 171.000, que también está bien, pero se nota que, claro, que los vuelos, por ejemplo, desde México, aunque hay 2 vuelos directos, pero sale caro también. Y se tarda mucho, ¿no? Y se tarda también, mucho. Según qué zona. Luego bueno, hay pues otros desde países España de los también, que ya no se dan los datos porque de otros países latinoamericanos Sí. porque son todavía cifras más pequeñas de turismo, ¿no? Entonces eso, se sabe México y España, pero como decías, es que incluso España, que tiene un poquito más que México, es un 0,6. 0,6, es decir, es un creo. nicho, pero bueno, es un nicho que aporta. Pero fijaros, esto es algo que hablábamos mucho durante la pandemia, cuando la gente decía Japón no necesita el turismo, la gente que estaba muy contenta de que Japón estuviera cerrado al turismo, nosotros decíamos, no es cierto, y el tiempo nos ha dado la razón. El tiempo nos ha dado la razón y ahí están las cifras, porque el turismo es actualmente, ha sido en 2024, la segunda industria para la economía japonesa. Exacto, detrás de la exportación de coches, que claro, ¿no? Es uno de los grandes... Siempre ha sido uno de los grandes, ¿cómo se dice esto? Una de las grandes industrias para la economía pero japonesa. Claro, otras grandes industrias tradicionales que han traído mucho dinero a Japón ha sido la industria de los semiconductores y la producción de acero, ¿no? Sí. Que tienen además ese pique porque la empresa japonesa quiere comprar la estadounidense y demás. Es decir, que el acero, tela. Pues el turismo ha traído más dinero a Japón en 2024 que los semiconductores y que la producción de acero. Y dices, toma ya. Así que ahí queda dicho. Yo creo que al final el tiempo está poniendo las cosas en su lugar y creo que está callando muchas bocas por ahí. Al menos yo así lo siento, aunque, en fin, cada loco con su tema. Segunda industria
para la economía. Turismo en 2024. Lógicamente, es lógico que Japón quiera llegar a esos 60 millones de turistas en 2030. Necesita el turismo para la economía. Claro, yo esto lo he discutido con algunos amigos, ¿no? Porque dices, el empleo en el turismo quizás es de menor cualificación o no necesita la misma cualificación que ciertas industrias, pero es que el problema es que con el decrecimiento de la población de Japón y el envejecimiento y que les falta mano de obra cualificada, dices, es que no tengo suficiente gente para todas esas industrias y necesito que siga entrando dinero por otro lado, ¿no? Entonces el turismo al final es algo pues que puede sustituir todo lo que se deja de ganar con esas otras industrias a medida también que hay más competencia de otros países que hacen esa misma industria quizás pues o con porque tienen más empleados o porque han hecho algo tienen diferente. Regulaciones también diferentes, el coste de la mano de obra también va a ser más barato, etcétera, etcétera. Más cosas de Fitur. Bueno, pues el miércoles ganamos ¿cuál era? El octavo premio de turismo responsable y sostenible, en nuestro caso en la categoría de social media, redes sociales. Nos hicimos ahí con el galardón. Bueno, lo dices de esa manera que parece que cuando no miraba a nadie agarramos el premio y nos fuimos corriendo, Laura. No, oye, hubo ahí una entrega de premios en Fitur, maravilloso. Sí, y nos premiaron porque consideraron que lo que hacemos es, lo dijeron, ¿no? Trabajamos para fomentar la descongestión de los destinos turísticos japoneses y la desestacionalización, promocionando que se viaje a Japón en momentos fuera de las temporadas altas de turismo, que es algo además que curiosamente, aunque no está hablado con nadie, porque esto lo hacemos nosotros por convicción desde que iniciamos japonismo hace ahora 19 años, pero es que es el objetivo también del gobierno japonés, porque os hemos dicho lo de los 60 millones de turistas, que lo comunicaron ya hace un par de años o 3, pero es que también quieren, claro, intentar llevar parte de ese turismo a ciudades diferentes. Bueno, lógicamente, es la única manera de crecer. Y que haya crecimiento también en esas otras regiones que a veces no ven ese dinero del turismo. Que se reparta un poco, ¿no? el dinero. Así que bueno, estamos muy felices con este premio y seguiremos trabajando. Vamos a seguir explorando lugares fuera de las rutas habituales. Luego también en Fitur, como siempre todos los sábados, ya llevamos 5 o 6 años haciéndolo, dimos una charla en el stand de Intermundial, que ya sabéis que es nuestro proveedor de seguros de viaje. Pues hablamos sobre Japón y las 4 estaciones. Un poco esa idea de podemos viajar a Japón en cualquier momento del año y siempre habrá algo bonito o algo especial que ver o hacer, ¿no? Es un poco esa idea de no vayamos todos en la misma época. Sí, evidentemente, la floración de los cerezos, perfecto, claro que sí, yo entiendo que quieras ir, pero también hay muchos otras momentos bonitas. Pero yo creo que fue interesante porque contamos una primicia al final de esa presentación, Laura. Bueno, primicia entre comillas, porque si los que nos estáis escuchando ahora nos veis también en los directos que hacemos los viernes en YouTube, pues en alguno de los últimos ya lo dijimos, pero claro, hay muchos japonistas que solamente nos escuchan en el podcast que no se han enterado. Pues la primicia es que se viene 4º libro de japonismo. No vamos a decir mucho más. Cuando esté ya totalmente todo ya maquetado, todo listo, porque estamos en ese proceso ahora, pues ya os iremos contando más. De momento os decimos que se viene 4º libro. Si todo va bien, será en mayo, estará en vuestras librerías de confianza. Y vamos a decir que es un poco el estilo del manual. Del tercero, el manual para viajar a Japón y no morir en el intento. Pero no decimos nada más. Exacto. Y bueno, tenemos además, también quería compartir, ¿no? Que de aquí a menos de un mes realmente, que tenemos otro viaje a Japón, Laura. Tenemos otro viaje a Japón, nos vamos 7 días, viaje súper express. Ya estamos con los viajes express siempre nosotros. Bueno, si tenéis Instagram, seguidnos en Instagram porque colgamos ahí un montón de stories y luego las guardamos para que las veáis, podáis seguir un poco nuestro viaje en directo. Nos encantaría poder subir también en TikTok o hasta en YouTube, pero no nos da la vida. Ya bastante, a veces sufro para subir las stories de Instagram, pues imagínate, ¿no?
Exacto, pero bueno, que va a ser un viaje interesante porque vamos a hacer excursioncitas a sitios, pues lo que decíamos, pues sitios descongestionados y fuera de las rutas típicas. Sí, mira que hemos cambiado un montón de veces el itinerario, muchas veces. Pero en todas las veces había sitios Siempre fuera había de sitios las raros. rutas típicas. Sí, no había... Bueno, al final también, ya que vamos 7 días, pues claro, no queríamos decir, bueno, pues nos quedamos en Kioto, nos quedamos en Tokio y hacemos lo típico. No, justamente vamos a intentar aprovechar estos 7 días al máximo para ver cosas cerca de las ciudades más conocidas, pero que sean un poquito diferentes para dar ideas justamente a los japonistas, ¿no? Entonces, bueno, ha quedado un itinerario muy chulo. Así que nada, estaremos por allí, seguidnos en Instagram y así podéis ver un poco por Japonismo dónde en estamos. Instagram también. Ahí está. Pero bueno, vámonos a los comentarios, Laura, antes de la palabra japonesa, que ya nos vamos alargando un poquito. Pues mira, en el episodio de Chukagai creo que teníamos un par o 3 comentarios. Dalia Rose nos decía que estaba de acuerdo con nosotros. Dice, Yokohama se siente diferente y hasta me resulta increíble que la gente piense que no hay suficiente que hacer. A mí personalmente se me hizo tan bonito caminar por la bahía en el puerto. Fue una experiencia súper linda y hasta nos tocó un poco de llovizna y fue muy bonito. Qué bueno, ha sido un poco off topic del tema de Chukagai, pero es verdad que No, comentábamos pero bueno, eso. claro. Que claro, para mucha gente Yokohama es como, pero si no hay nada, es como, ¿cómo que no hay nada? Pues además decíamos, ¿no? El barrio chino de Yokohama está muy cerquita también de la zona del puerto, pues te combina maravillosamente bien, ¿no? También en Chukagai, Patricia nos decía, ha sido criminal escuchar este capítulo a la hora de comer. Dice, con el hambre que llevo al salir de trabajar. Bueno, y eso que no hablábamos solo de comida, ¿eh? Exacto. Dice, además, las bolitas de sésamo con pasta de alubia roja me han recordado al mítico chino debajo de Plaza España en Madrid. Qué Quizá mítico Luis chino. se acuerda de él. Vaya que sí me acuerdo. Bueno, yo también, que yo en esa época vivía en Madrid. Dice, allí comí yo por primera vez comida china, entre comillas, de verdad, sentada en los jardines de la plaza. Qué bueno. Y luego, bueno, tenemos varios comentarios sobre el capítulo, el episodio del podcast del Setsubun. Ana se reía mucho, ¿no? Decía, estaba escuchando el momento, si hay que pringar la casa de salsa de soja, se pringa, y se partía de la risa, claro, cuando decíamos, ¿no? De si no tenéis las judías de soja, cuidado, para lanzarla, que os vemos venir, ¿eh? Que os Cuidado. vemos venir, no utilicéis la salsa de soja. Me ha hecho gracia porque decía también que el natto, sin embargo, bien lejos de casa, porque también es soja, claro. Bueno, vi una foto de Ana en Instagram probando el natto en su Pero es que lo probó viaje. porque se lo dije yo. Claro, y al principio ya decía, bueno, no está mal. Y luego ya le ves la cara que se le va, no sé, removiendo algo por dentro y ya vemos que, por favor, gracias, no, el natto. Exacto. Luego Coque y Olga también mencionaban cosas del episodio de Setsubun, se quejaban en broma de la imagen que tenemos nosotros, Laura y yo, de los japonistas, porque dice, ¿pero qué pensáis aquí lanzando salsa de soja bailando? Pero, pues a ver, pues tenemos la imagen que es, porque os vemos que decís, uy, yo no tengo ahí las habas esas de soja, pues venga, salsa de soja, vamos ahí y pringáis la casa, os estamos viendo. Luego también hay otro comentario de Will, porque te acuerdas que hablábamos de hacer un episodio de apropiación cultural. Sí, creo que era en el de Chukagai, ¿no? Que mencionábamos un poco eso, y él decía que le parecía muy buena idea, ¿no? Dice, así se parecería un poco a uno de esos profundos como el del desarrollo de los dos Japón. Nos decía, suerte escribiéndolo. Ya te digo, va a ser tela. Y yo quería hacer un comentario también, que no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero justo en la charla que dimos en Fitur, la pareja que ganó el primer premio, porque cuando hacemos la charla en Fitur, luego hay un pequeño concurso de preguntas y respuestas basadas en lo que hemos contado, y pues hay tres premios. Y la persona, la chica que ganó, nos contaba que se ponían los podcasts en el coche cuando iba a trabajar, y dice, cuando es un Japón a fondo, hay veces que no me da tiempo a escuchar, a llegar al japonismo mini, me quedo justo hasta ahora, que yo creo que ahora le va a pasar. Perdón, pero otras veces sí, y me encanta, porque es una de las cosas que te acuerdas cuando hicimos ese primer episodio, bueno, incluso el teaser de Japón a fondo, ¿no? Hace ya 4 años, en enero de 2021, que decíamos que queríamos hacer una duración justo de una horita, ¿no? Para que fuera encajando con esos momentos que a veces dices,
tengo momentos ahí perdidos, ¿no? O porque estoy haciendo deporte antes de ir a trabajar o después, o porque estoy yendo al trabajo o a la universidad o a donde sea, o luego volviendo, ¿no? Y me encantó que nos lo contara. La verdad es que sí, mola, bueno, nos gusta leer vuestros comentarios, así que seguid dejándolos. A veces Spotify pues, nos los esconde porque funciona un poco así, pero mandadnos comentarios, ya sea por Discord, ya sea hasta un correo si queréis, en redes sociales, en iVoox, en todas las plataformas. Pues nos gusta mucho leer vuestros comentarios. Y vamos acabando ya justamente con la palabra japonesa de este episodio. Y ya que hemos hablado de las excursiones desde Nagoya, pues yo creo que podríamos hablar de la palabra japonesa para excursión de día. Y es ¿Y una cómo palabra es? que luego la podéis escuchar mucho. Es higaeri. Si lo digo así, a lo mejor los que estéis aprendiendo japonés pues no caéis, ¿no? Pero hi se escribe con el kanji de día. Vale, con lo Y cual ya tenemos la parte de día de de día. excursión de Ajá. día. Y el gaeri realmente viene del verbo kaeru, que se Eso escribe es volver. con exactamente el kanji de volver. Literalmente volver en el día, ¿no? El higaeri, Exacto, es un volver en el pequeño día. viaje que haces y que vuelves en el mismo día. Exactamente. Con lo cual es una Excursión excursión de de día. día. Pero además encaja muy bien con el episodio de hoy porque no solamente hemos hablado de excursiones de día desde Nagoya, sino que hemos hablado de Gero Onsen. Y hemos dicho que en Gero Onsen hay sitios que los puedes utilizar sin estar alojados. Exactamente. ¿Y cómo se llama eso? Bueno, eso lo podéis ver muchísimo en páginas de hoteles, por ejemplo, que tengan baños termales, que aparece Higaeri Onsen. Onsen para volver en el día, de excursión de día. Es decir, los ryokan, los hoteles que tienen instalaciones de aguas termales y las abren durante unas horas, normalmente por la mañana, mediodía, a las personas que no están alojadas en ese hotel o en ese ryokan, lo marcan así, lo marcan con ese Higaeri Onsen. Porque está abierto para gente que normalmente pues Va en visita excursión ese de día. sitio en excursión de día. Así que es. fijaos si esta palabra no solamente es útil para definir el concepto que hemos hecho en este episodio, sino incluso para este tipo de onsen cuando no estáis alojados. ¡Mátane!